una bendición poder estar acá, aleluya, para poder transmitirle la palabra del Señor. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta tarde quiero que vayamos a la palabra en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 6, versículo 45, Marcos 6, 45. Ahí está la porción de la palabra por medio de la cual Dios va a hablar a tu vida y a la mía, para que no salgamos de aquí como hemos venido, sino que salgamos edificados y salgamos bendecidos. Dice la palabra, Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Padre, gracias. Te hemos alabado, te hemos bendecido, te hemos exaltado, hemos testificado de nuestra realidad, Señor amado, pero ahora ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Te ruego, Dios mío, que tú nos ministres, que tú hables a nuestros corazones a través de ella, y que salgamos de este lugar restaurados, bendecidos, ministrados, que a medida que yo predico tu palabra, el Espíritu Santo esté obrando en medio nuestro, trayendo paz, salud, gozo, Dios del cielo, confirmando, Señor amado, que somos tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados, en esta tarde quiero compartir con usted la palabra del Señor, y quiero hacerlo basado en el tema, bendito el Señor, aprende a remar. Cuando hablamos de remar, estamos hablando de algo que se hacía o que todavía se hace en las embarcaciones, en los barcos, en los botes. En la antigüedad no había el desarrollo científico que hoy hay. No existían los medios de transporte que hoy existen. Por lo general, en la antigüedad, cuando alguien iba a trasladarse de un continente a otro, o aún de un país a otro, lo hacía a través de las embarcaciones marítimas. Pero no estoy hablando de estos barcos, de estos yates de lujo, sino de embarcaciones de madera, que muchas veces el motor que los hacía moverse de un lugar al otro era las velas y los remos. El barco se dividía en dos partes: la proa y el sótano. En la proa, todo el que iba ahí disfrutaba del viaje, sentía el olor del mar, veía la belleza de la naturaleza. Pero los que iban debajo tenían que hacer algo. Tenían que remar. Jesús dice que le dijo a los discípulos: pasen del otro lado del lago. Y él se quedó despidiendo a la multitud. Las multitudes son despedidas, pero la comunión íntima del Señor es con los que le temen. A veces pensamos que si no hay multitudes, Dios no está. Es un error. El Señor dice en su palabra: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le place daos el reino. La Biblia dice que son más los que se pierden que los que se salvan. Y la palabra dice que Jesús le dijo a aquella multitud que despidió la multitud
y le dijo a los discípulos: pasen del otro lado. Hay un lado, en aquel entorno era geográfico, en este es espiritual. Hay un lado donde Dios no quiere ver a sus hijos. Hay un lado donde Dios no quiere que tú y yo estemos. Dios no quiere que tú estés del lado del pecado. Dios no quiere que tú estés del lado de la maldad. Dios quiere que tú estés del lado donde Él te puede bendecir. Dios quiere que tú estés, que camines, que vivas, que te desenvuelvas de una manera tal que tu vida pueda ser diferente. Por eso es que Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Porque no es lo más importante a dónde vamos, sino hasta dónde Dios nos acompaña. Despidió a la multitud y le dijo a los discípulos: pasen del otro lado. ¿De qué lado tú estás? ¿Del lado del mundo? ¿Del pecado? ¿De lo que es fácil? ¿O del camino angosto? No es fácil. De ese lado, Jesús le dijo a los discípulos: pasen del otro lado. Pero decirle que pasaran del otro lado implicaba algo. Tenían que remar. Y remar traía consigo dedicación. No se podían rendir. Y dice la palabra que mientras ellos remaban, el viento les era contrario. No hay nadie que quiera hacer la voluntad de Dios que no tenga que enfrentar vientos contrarios. No hay nadie que quiera agradar a Dios, obedecer a Dios, que no tenga que enfrentar las pruebas, los vientos contrarios. Y dice que los discípulos remaban con gran fatiga. En Cuba, cuando a alguien le preguntan: ¿cómo estás? Y esta persona está atravesando situaciones, le dice: remando. ¿Cómo está la salud? Remando. Dime, me enteré que te casaste, ¿cómo te trata la suegra? Remando. ¿Cómo está la economía? Remando. Entonces hemos entendido que cuando se usa la palabra remar es que tenemos vientos contrarios, que las cosas no salen como uno quiere o que las cosas no siempre suceden como uno quiere. Pero dice la palabra que mientras los discípulos remaban, Jesús estaba en tierra orando. Pases por el problema que pases, venga la angustia que venga, se levante el diablo, se levante el hombre, Jesús te ve. Los discípulos estaban remando, pero Jesús estaba orando. Y dice la palabra que a la cuarta vigilia vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? No era un remo deportivo, no era un remo turístico. Estaban remando con fatiga. ¿Cuántas veces como cristianos nos vemos en situaciones que decimos: estoy remando? Yo quería que pasara esto, pero no pasó. O estoy orando por esto, pero no está la respuesta todavía. Y piensas que Dios se ha olvidado de ti. Y piensas que Dios te ha dado la espalda. Pero dice la Biblia que Jesús vino a ellos. Los discípulos estaban remando
pero Jesús venía caminando. Los discípulos estaban remando, pero Jesús se estaba acercando. Los discípulos remando y Jesús caminando. En otras palabras, sigue remando, séle fiel al Señor, sé íntegro, busca a Dios con el corazón, que cuando pases por las aguas o pases por el fuego, bendito sea el nombre del Señor, Dios te guardará, Dios te ayudará y Dios te bendecirá, porque aunque tú estés remando, Él va a venir a tu vida. Y los discípulos remando y el Señor avanzando hacia ellos. A la cuarta vigilia. ¿Por qué no a la primera? Cuando uno tiene problemas, uno dice, pero ¿por qué Dios no me ayuda ya? ¿Cuántas esposas le dicen al Señor, salva a mi marido ya? ¿Cuántas madres le dicen al Señor, toca el corazón de mi hijo ya? ¿Cuántos de ustedes quieren tener quizás el último auto, no el que vieron en la pantalla? Y usted dice, Señor, yo quisiera tenerlo ya, porque este es un país rápido. Todo es rápido. Pero Dios se toma su tiempo. Las cosas de Dios tienen su tiempo. Y aun cuando los discípulos estaban remando, pasó una vigilia, pasó la segunda vigilia, pasó la tercera vigilia y a la cuarta vigilia vino a ellos. Ni es en tu tiempo, ni es en mi tiempo. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Si Él es Dios, Él nos da las órdenes a nosotros. Hoy en día hay muchos creyentes que creen que a Dios se le puede dar órdenes. No, el que da las órdenes es el que manda, es el jefe, es el grande. Y aquí el único grande se llama Jesucristo. Lo de nosotros es obedecer. Dios nos podrá bendecir, Dios podrá usarnos para su gloria, pero nunca seremos dioses, solamente seremos hijos de Dios. Él es el que manda. A la cuarta vigilia vino a ellos, pero ya se habían acostumbrado a remar. A veces, cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones y Dios no la respondió cuando nosotros creíamos, pensamos que ya no lo va a hacer. Es que yo estuve orando por mi esposo, ya él no se va a convertir. Es que yo estuve orando por mis hijos, ya no se va a convertir. Es que yo estuve orando para que Dios me sanara, o yo estuve orando para que me resolviera un trabajo, o yo estuve orando por los papeles, o yo estuve orando para que Dios me hiciera un milagro y se ha demorado y ya Dios no lo va a hacer. El que no lo haya hecho en tu tiempo no quiere decir que no lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él se está acercando a ti con bendición. Él se está acercando a ti para ayudarte. Él se está acercando a ti desde el momento que te vio remando. Empezó a clamar por ti porque Él intercede por nosotros a la diestra del Padre. No solamente intercede por ti, sino que se acerca a ti para consolarte, para fortalecerte, para animarte. Pero cuando llegó la cuarta vigilia, que Jesús se acercó a los discípulos, ¿sabe lo que pasó? Gritaron, porque ya no lo esperaban. Ya no esperaban el milagro. Ya no esperaban la solución del problema. Ya se habían acomodado a pasar necesidad, a pasar situaciones, y eso es malo. En medio de las situaciones hay que serle fiel a Dios, pero cuando Dios permite que pases por las pruebas y pases por las luchas, no es para que te quedes ahí, es para que llegues a otro nivel de fe, a otro nivel de servicio, de entrega. Es como aquellas aguas que iban creciendo, las aguas salutíferas, que iban creciendo al punto que ya no se podía cruzar si no era a nado. Dios no quiere que seamos cristianos superficiales. Dios quiere que seamos cristianos de verdad. Dios quiere que seamos cristianos en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles.
en la primera, en la segunda, en la tercera o en la última vigilia, pero Él vendrá, porque Él ha prometido que vendrá. Y Él no es hombre para mentir. Dios nos quiere ayudar. Dice que cuando ellos gritaron, pensaron que era un fantasma. En la idiosincrasia del pueblo judío no se creía en fantasma. Pero ellos estuvieron en Egipto, caminaron por el desierto y ahí sí habían personas que creían en estas cosas. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los judíos no creían en fantasmas, pero ahora están gritando porque Jesús viene a ellos y ellos piensan que es un fantasma. Dice la Biblia que se conviertan ellos a nosotros en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estemos, las personas que nos rodean, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Que ellos terminen creyendo lo que creemos nosotros, que Jesucristo es el Señor, y no que nosotros terminemos creyendo en lo que creen ellos. Los discípulos gritaron creyendo que Jesús era un fantasma. Pero cuando Jesús subió a la barca, hubo paz, hubo bonanza, hubo calma. Eso es lo que ocurre en una vida cuando Cristo viene. Hay paz, hay calma, hay bonanza. Por difícil que parezca la vida, si Jesucristo entra en tu corazón y entra en mi corazón, y no solamente que entra, porque yo conozco personas que un día lo dejaron entrar, pero también lo dejaron salir. No vivieron más para Él. Fue una emoción. Dios no está buscando gente que se emocione. Dios está buscando personas que se comprometan. Dios está buscando gente que lo ame a Él y que ame su obra. Dios está buscando personas dispuestas a ser cristianos en todo tiempo. Una vez que Jesús subió en la barca, se calmó la tempestad. Hay tempestades que se levantan para que no confíes en Dios. Pero hay tempestades que se levantan que te van a ayudar a que tu confianza en Dios crezca. Que te van a ayudar a que tu fe crezca. Pase lo que pase, Dios ha prometido ayudarte. Pase lo que pase, Dios ha prometido bendecirte. Pase lo que pase, solamente Dios demanda una cosa de ti y de mí: que lo honremos. La Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Donde quiera que estés, en la escuela, en el trabajo, en un bus, en tu auto, donde quiera que estés, honra a Dios. Porque los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra. Dios te bendiga en esta tarde. El Señor te ministre en esta tarde y salgas de aquí entendido de que el Señor está contigo. El Señor está con usted. Él no le ha dejado. Y aunque en un momento dado tengas que remar, Él se va a subir a tu barca y va a traer bonanza. Por eso Dios le bendiga en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos. Dios del cielo, tú nos quieres de un lado diferente a este mundo. Tú demandas de nosotros entrega. Tú demandas de nosotros, Señor amado, que te sirvamos con todo el corazón. Que nos rindamos a ti. Que aunque el viento sea contrario, sigamos remando. Que aunque se levanten tempestades, Señor amado, cuando llegue el momento de la bendición, no nos asustemos, porque tú eres un Dios de respuesta. Y aquello que parece imposible, para ti es posible. Y aquello que parece que no sucede, en tu nombre sucede. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la alabanza. Y te doy gracias, Padre amado, por esta tu palabra. Dios le bendiga, amados, en esta tarde. Gracias, pastor.
Aleluya.